prelados, ni para hablar con gobernadores, él iba a hablar con los reyes. Quienes realmente tenían el poder eran los reyes y Fray Bartolomé llegaba a hablar directamente con los reyes católicos. Esto es una cosa complicada porque realmente hablar con un rey no es fácil. El propio, el propio Colón, ¿verdad? Necesitó del apoyo de mucha gente para eventualmente tener una cita con la soberana, ¿verdad? Con Isabel, aquel 2 de enero de 1492, cuando estaban saliendo de la dominación islámica, ¿verdad? Del último bastión de dominación islámica en España, que era Granada. Entonces, Colón no llegó y habló con la reina, ¿no? Para hablar con la reina tuvo que haber hecho mucho recorrido, por ejemplo, salir desde Portugal, atravesar a pie o en caballo, no sé cómo lo hacían en esa época, hasta llegar a Granada y a través del amigo del amigo del amigo, ¿verdad? Pudo realmente hablar con Isabel. Entonces, lo mismo pasaba con Fray Bartolomé o con las personas en aquella época. No, los reyes no son accesibles nunca. Es como que ustedes digan, yo voy a ir a hablar con Trump, ¿verdad? Con Trump ahora, y es que me están haciendo daño, está pasando tal cosa, me voy a quejar con Trump. ¿A qué hora lo va a recibir Trump, verdad? Si yo voy a quejarme con Trump de algo, Trump no me va a recibir a mí. Entonces, Fray Bartolomé insistía, iba por un lado, por otro lado, hasta que obtenía la posibilidad de hablar con los reyes. Ya hablando con los reyes, les comentaba lo que sucedía en América y entonces los reyes se alteraban y decían, no es posible, es que nosotros no estamos enviando a nuestros súbditos españoles a martirizar, a esclavizar, a aprovecharse de los indígenas en el nuevo continente, en el nuevo mundo, que todavía no se llamaba así, no sabían que era un nuevo continente, no sabían que era un nuevo mundo, ¿verdad? Allá a las Indias decían, no lo enviamos a las Indias a, a dominar a las personas, sino que a cristianizarlos para ganar almas para el Señor, ¿verdad? Y enseñarles a leer, escribir, enseñarles técnicas, oficios, ¿verdad? Y bueno, hacerlos producir. Y si ellos producen, si los indígenas producen, la corona gana, porque como los convierten en sus súbditos también, ¿verdad? Entonces, pueden tener un mejor ingreso por impuestos, porque hay más producción. Eso lo entendían los reyes, no siempre los católicos, ¿verdad? Porque después de que los reyes católicos murieron, Fray Bartolomé seguía todavía en estos tratos de proteger a los indígenas. Bueno, fueron muchos los viajes los que hizo Fray Bartolomé, y en una de esas resultó que los reyes ya no estaban los mismos, ¿verdad? Murió Isabel, murió Fernando, y viene la sucesión. La sucesión en España siempre ha sido una cosa muy compleja. De hecho, para que Isabel llegara a ser reina, sus hermanos tuvieron que haber muerto, ¿verdad? Porque no era la primera en la línea de sucesión. Em, entonces, cuando muere Isabel con ese enorme poder, pues también hay muchos otros intereses. Em, la corona recaerá en su hija Juana, pero lamentablemente Juana tiene una situación complicada. Permítame un momento, es que está sonando mi teléfono. Permítame. ¿Aló? ¿Aló? Perdón, la hija Juana dicen que tenía un problema. Pero en realidad, al parecer, no era tanto el problema de ella, cuanto que las personas que estaban alrededor querían tener el poder. Y si lo tenía Juana, pues eso los sacaba a ellos de esa posición privilegiada de poder y de decisión. Entonces declararon a Juana loca. Por eso pasó a la historia como Juana la loca, hija de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Pero Juana se había casado anteriormente con un príncipe del norte de Europa,
o por lo menos del norte, no de España, sino que de otra parte más arriba. Y este príncipe murió en algún momento, ella quedó viuda, es parte de su locura el quedarse viuda, pero tuvo un hijo, ¿verdad? Entonces el que va a reinar va a ser el hijo. Permítanme un segundo, permítanme que no sé quién me está hablando. Perdón, entonces, cuando Fray Bartolomé va a buscar a los reyes, ya no son Isabel de Castilla y Fernando, sino que el sucesor o la sucesora, si fue Isabel, luego, perdón, Juana, que la declaran interdicta por loca y la meten a un monasterio, y entonces va a ser su hijo Carlos, o sea, nieto de Fernando e Isabel. Bueno, dejemos esa situación. El asunto es que Fray Bartolomé estuvo intentando siempre de obtener el favor de los reyes para los indígenas americanos. Americanos, decimos nosotros, los indígenas de Indias. Eh, y para lograr eso, parece ser que exageraba las cosas. Por ejemplo, decía, es que mataron a 1000, pero ya 1000 suena poco. Es que mataron a 10,000. No, es que torturaron a 100,000. No, es que o sea, subía los números para exagerar. El propio Bartolomé parece ser que declaró en algún momento que exageraba para remarcar el problema, pero que el problema existía. ¿Verdad? El asunto está que entre las personas de la corte que no le hacían caso a Bartolomé porque veían sus intereses afectados, hablaban mal de Bartolomé y dijeron que era un mentiroso. Y hubo juicios en ese tipo. En México, en varios lugares, le hicieron juicios a Fray Bartolomé por mentiroso, por estar diciendo cosas que no eran. Y fíjense que esa pelea de si decía la verdad o no decía la verdad sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Es más, han tenido momentos de repunte, esos problemas han resurgido muchas veces y acabamos de estar en una serie de complicaciones en ese sentido a propósito de los 500 años del descubrimiento de América, 1492, quiere decir que en 1992 se cumplieron 500 años. Y después la colonización y todo, y la llegada de Fray Bartolomé. De hecho, cuando viene Domingo de Vico a Cobán, era más o menos como 1545 aproximadamente, 44, 45, 46, por ahí más o menos. Y entonces se están cumpliendo 500 años de todos esos eventos. Y como o la entrada de Pedro Alvarado en territorio guatemalteco, que fue en 1524, ¿verdad? O sea que hace 2 años se cumplieron 500 años de eso. O sea, ahora, como se están cumpliendo 500 años, se están sacando nuevamente los trapitos al sol y revive la pugna entre los que están a favor de lo que decía Fray Bartolomé de las Casas y los que están en contra de lo que decía Fray Bartolomé. Porque de hecho pasó algo en esa época de Fray Bartolomé y es que Fray Bartolomé lo escribía todo y escribía muchos documentos y esos documentos llegaban a la corte y tenían oídos en los reyes. Primero los reyes católicos, después sus sucesores, ¿verdad? Y cuando estos sucesores se dieron cuenta de que realmente hubo un gran problema en América, hicieron algo extraordinario que ningún otro reino en el mundo lo ha hecho ni antes ni después. Ellos estaban en plena campaña de descubrimiento y llamémosle conquista del territorio americano. Estaban en esa lucha de enviar gente, de enviar soldados, de enviar capitanes, de enviar, bueno, capitanes de barco y también capitanes de tierra, de ejércitos, todo un sistema jurídico. Estaban ellos creciendo como país, ampliando su frontera, agregando la Nueva España, Nuevo León, Nueva Castilla, Nueva Granada, así se llamaban los territorios en América. De hecho, Guatemala formaba parte del virreinato de la Nueva España,
¿verdad? Entonces, ellos estaban en ese expansionismo cuando le prestaron oídos a lo que decía Fray Bartolomé, y entonces dijeron, momento, momento, nosotros nunca hemos dicho que queremos esclavos, nunca hemos dicho que queremos aprovecharnos de la mano de obra de la gente en Indias. Entonces vamos a parar el descubrimiento y conquista. Toda la maquinaria de descubrimiento y conquista se paró. Momento, dije, no, 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 nada más. No siguen caminando los ejércitos de fulano de tal más al sur, o fulano de tal más al norte, o fulanito al este, Perencejo al oeste. No, no, todo lo pararon. Mandaron a decir a las colonias, que llamamos nosotros colonias, o esas otras partes de España, qué barbaridad, señores, perdón. Perdón. Entonces, los reyes pararon la maquinaria de expansionismo de España para poner orden, siendo que se estaba perdiendo el orden, por lo que contaba Fray Bartolomé de las Casas. Se abolió incluso el concepto de la encomienda, se hicieron muchos cambios y se promulgaron leyes, las nuevas leyes. Esas leyes en España eran muy favorables a los indígenas, muy, muy favorables. Que por supuesto en América, cuando llegaban esas nuevas leyes, los encomenderos no las querían acatar porque ellos ya estaban acostumbrados a tener mano de obra gratuita, a no hacer escuelas, pero aprovechar la mano de obra indígena para hacer grandes haciendas, para sembrar grandes cantidades de tierra, para criar ganado, ¿verdad? O sea, mano de obra gratuita, o sea, aprovecharse de los indígenas. Como estaban acostumbrados a eso, no querían acatar las nuevas leyes. Eso fue un gran problema económico, político, jurídico, porque cuando los reyes se daban cuenta que aquí en América, a pesar de que se dictaban nuevas leyes, no se cumplían, mandaban a otro tipo de gentes, entre ellos unas personas que les llamaron los oidores, para que fueran para ir a ver en el lugar, para escuchar, para verificar que se estuvieran cumpliendo las leyes, eran como supervisores, ¿no? Y también eso se malograban aquí, se corrompían. El ser humano es muy proclive a la corrupción, ¿verdad? Sobre todo cuando hay poder y beneficios en juego. Entonces venían oidores que también se corrompían. Siempre la política y la dominación ha sido una cosa seria, porque de hecho era cierto que aquí pasaba todo lo que Bartolomé decía. Sí había esclavitud, sí había asesinatos, sí habían, ¿cómo se llama? Cuando se quiere matar a toda la gente de una etnia, genocidios, sí habían esas cosas, pero no con los números que decía Fray Bartolomé. O sea que en realidad alguien recientemente hizo cuentas que si hubiera sido cierto lo que Fray Bartolomé decía de las muertes, se hubiera despoblado el continente americano y no se hubiera podido hacer la ocupación española, porque la ocupación española se basaba en esa mano de obra de gente indígena. Y si se morían todos los indígenas porque los mataban, entonces era contraproducente esa ocupación, ya no tenía sentido. Entonces dicen, no, Fray Bartolomé mintió. Bueno, el punto está que, por un lado, Fray Bartolomé es considerado mundialmente como el que generó los principios de libertad, igualdad, fraternidad, algo así como los de la Revolución Francesa, pero decimos los derechos humanos. El concepto de derechos humanos lo inauguró Fray Bartolomé de las Casas y a él lo nombraron los reyes el protector de los indios, ¿verdad? Eso es un hecho. Y Fray Bartolomé escribió, documentó, tacatá, mintió con los números, sí, pero de hecho las masacres sí se daban. Y bueno, eventualmente se murió después de muchos viajes, de muchos intentos y muchas cosas. Lo que el propio Fray Bartolomé de las Casas no pudo ni siquiera prever
era el camino que iban a agarrar sus escritos. Porque fíjense, es Humberto Eco, que era mi, mi tutor, ¿verdad? Humberto Eco decía que los, la obra que genera una persona es como hija de esa persona. Digamos, si yo escribo un libro, ese libro es como mi hijo. Pero en el momento que yo termino el libro, pongo el punto final y lo publico, es como que mi hijo tuvo sus 18 años, ¿verdad? Se separa de mí y ese hijo mío va a tener una vida propia, independiente de mí como autor. O sea que la obra se desgarra del autor y adquiere autonomía. Esa autonomía, los alemanes le tienen un nombre para eso, ¿verdad? Es un distanciamiento, un desgarramiento, el desgarramiento de la obra del autor, y la obra puede llegar a tener incluso más importancia que el autor. Por ejemplo, ¿cuántas personas han leído en el mundo El Quijote de la Mancha? El Quijote de la Mancha resulta ser ahora el libro más traducido, más reproducido, aparte de la Biblia, ¿verdad? En el mundo. Y poca gente conoce a Cervantes. Se conoce más a Don Quijote de la Mancha, que es obra de Cervantes, que a Cervantes, ¿verdad? Porque hubo ese desgarramiento y la obra tuvo su propio camino. Pues lo mismo pasa con la obra de Fray Bartolomé de las Casas, que él escribe documenta, él eventualmente se muere, todos nos morimos, pero su obra permanece y su obra ha seguido un camino que Fray Bartolomé no pudo haber imaginado. Lo que sucedió fue que el poder español fue muy grande y despertó otras ambiciones de otros países europeos. Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Los Países Bajos, por ejemplo. Eh, Francia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entre ellos, entre estos grandes poderes con sus reyes, que eran parientes entre ellos, pero se casaban para tener alianzas políticas o se hacían la guerra unos a otros por cuestiones políticas y de poder, pues entonces ellos tenían esas cuando veían que España crecía económicamente, ellos querían tener un crecimiento igual. Los ingleses, por ejemplo, también se lanzaron a una campaña de ocupación y llegaron a lugares a donde España no había llegado. Por eso es que los Estados Unidos es un territorio de habla inglesa, porque fue ocupado por los ingleses, no por los españoles. ¿Verdad? Entonces, estos otros reinos, el reino de Inglaterra, eventualmente se convierte en enemigo de España y empieza a atacar de la manera más vulgar y abusiva, ¿verdad? Por ejemplo, los piratas, los corsarios, los bucaneros, este tipo de ladrones en el mar, agarraban los barcos de los españoles que traían oro, también robado, ¿verdad? También robado, o diríamos mal habido, o producto de la obra, del trabajo esclavo de los indígenas, digamos, ¿verdad? Eh, y venían los ingleses sin haber puesto las manos en el Perú o en México, solo agarraban el barco y se lo robaban, ¿verdad? Y se llevaban el oro para Inglaterra. Eran unos vulgares ladrones, literalmente, enemigos de España. Entonces, esas enemistades crecieron. Más poder, más fuerza de España, también más envidias y más odios y más robo de parte de sus enemigos. Entonces vienen los enemigos de España y toman los documentos de Fray Bartolomé de las Casas y los publican en sus pueblos, a donde Fray Bartolomé hablaba todo lo malo que hacían los españoles en América. Entonces se genera una idea en Alemania, en Francia, en Inglaterra, los lugares que ya eran protestantes, porque protestaban contra la Iglesia Católica, el poder de Roma, y los reyes españoles eran reyes católicos porque estaban afiliados al papado romano, ¿verdad? Al papado cristiano que estaba en Roma. Entonces, esa animadversión se veía ahora fundamentada con los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Ahora los demás decían, tenemos razón, los españoles son unos ladrones, violan, son unos
abusivos que se aprovechan, entonces nosotros tenemos derecho de la riqueza de los españoles, porque nosotros somos buenos, no sé qué. Miren, es que las locuras de la política, ¿verdad? Ustedes saben qué pasaba. Entonces, los documentos de Fray Bartolomé de las Casas sirvieron para desacreditar a la corona española. Y ese desacreditamiento hacía que los reyes que sucedían tuvieran más enemigos, fueran más atacados, les robaran más, tuvieran menos y menos y menos poder, ¿verdad? Hasta que finalmente la monarquía en España, pues decae, ¿verdad? Ya el rey español solo es una figura, digamos, de adorno, ya no tiene el poder político, porque España ya es una república, ya no es un reino, ¿verdad? Dejó de hace mucho de ser un imperio. Y fue culpa, muchos dicen, de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, por los que para muchos en España, Fray Bartolomé de las Casas fue un traidor a la causa española. Imagínense las cosas que han sucedido, ¿verdad? Cuando la obra se separa del autor y adquiere su propia autonomía y posteriormente la gente piensa de eso cualquier otra cosa, no necesariamente lo que el autor quiso decir, porque seguramente Fray Bartolomé nunca pensó, nunca quiso quitarle el poder a los reyes. Al contrario, él buscaba a los reyes para que lo autorizaran a él a sus experimentos de paz, como el de las Verapaces, ¿verdad? Siempre abogó por los indígenas y lo obtenía. Él siempre obtuvo lo que hizo porque peleó mucho por eso. Y ya venía a América, iba a Europa, venía a América, iba a España, venía a América, iba a España, iba, venía. Decía, a qué horas Fray Bartolomé iba a hacer la paz en las Verapaces? Sí, estaba todo el tiempo tratando de hablar con los reyes en España, ¿verdad? No, eran sus monjes dominicos, en el caso de él, los que lograban esa pacificación. Por ejemplo, Domingo de Vico y otros, porque no era el único, ¿verdad? No era el único monje. Muchos monjes vinieron en esa temporada y de muchas órdenes, como ya habíamos platicado. Bueno, esto ya es tema de su siguiente curso, que será análisis de arquitectura colonial, ¿verdad? Pero yo comento esto porque no hemos cerrado el, la época posclásica en el área mesoamericana. Y se traslapa el área posclásica con la avenida, con la ocupación española, ¿verdad? O sea, si tuvimos un preclásico en que la cultura nace y se desarrolla extraordinariamente en el área de Mirador, y no solo ahí, sino que en muchos otros espacios, y también decae, y después prospera nuevamente en un clásico, en lugares como Tikal, Huachactún, Bonampak, Palenque, Copán, ¿verdad? Y también decae para resurgir una tercera vez en el posclásico, donde se desarrolla más en el área de Yucatán, Chichen Itzá, Mérida, esos espacios, ¿verdad? O la Riviera Maya, Tulum, en el lado, o Isla Mujeres, en el lado del Caribe, ¿verdad? De Yucatán, noreste de Yucatán, mientras que el noroeste de Yucatán es el Golfo de México. Entonces, ese posclásico es el que encuentran los españoles cuando vienen. O sea que en la expedición de Juan de Grijalva y el descubrimiento del Usumacinta, del río Grijalva, y más arriba, lo que después va a ser Veracruz, eso es en la época postclásica maya. La ocupación de Pedro de Alvarado después de la destrucción de Tenochtitlán, esa ocupación que viene por el sur, pasando por el Soconusco, llega a Retaluleu, Mazatenango y sube, ¿verdad? Hacia Quetzaltenango, la batalla de los Quichés y todo eso es en el posclásico maya, ¿verdad? Pero ahí ya están los españoles. Luego entra esta corriente que viene del norte, por Yucatán, ¿verdad? De los dominicos, de Fray Bartolomé, que van a ir a pacificar esa área de guerra, Tezulutlán, ¿verdad? Eso es en el posclásico maya. Pero el posclásico se caracteriza por ser más débil, más débil. No tiene la fuerza que alguna vez tuvo el preclásico maya, ¿no? Si los españoles hubieran venido en la época del preclásico maya, no hubieran tocado tierra.
¿verdad? Si los españoles hubieran llegado en la época del clásico de Tikal o de Yashá, no hubieran tocado tierra. Pero como llegaron la época postclásica maya, sí pudieron fácilmente, podríamos decir, dominar a muchos pueblos indígenas mayas. A los aztecas fue a la fuerza que los dominaron, ¿verdad? No, no fue tan fácil. No fue tan fácil, primero por la diplomacia y después por la fuerza. Pero no fue fácil para nada y murieron muchos españoles, ¿verdad? Pero eso no hubiera pasado si hubieran venido antes. La cosa está que cuando vienen los españoles y ocupan estos espacios mesoamericanos, la cultura maya ya está en decadencia, pero no ha desaparecido, como en la actualidad no está desaparecida tampoco, ¿verdad? Em, pregunto, por favor, le voy a preguntar a Catherine Andrea. Catherine Andrea, por favor, encienda su micrófono y su cámara. Buenos días, arquitecto. Disculpe, en mi caso, si enciendo mi cámara, mi micrófono funciona. No sé si solo puedo usar el micrófono por el momento. Bueno, sí, usemos solo micrófono entonces. Vamos a ver, no sé si yo les comenté el asunto del pueblo que vino del centro de México, atraviesa el Golfo de México, llega a Chichén Itzá y se mayaniza y les dan permiso de ocupar las tierras altas de Guatemala. Eh, que yo recuerde, no. Catherine olvidó eso. Ella dice que si ella no se recuerda de eso. Gracias, puede apagar su micrófono. Ahora le pregunto a Víctor Hugo Juárez. Víctor Hugo Juárez, aló. Víctor Hugo Juárez. Sí, arquitecto. Buenos días, ¿podría encender su cámara? Ahí ahorita voy. La pregunta es la misma. Yo hablé de ese pueblo del centro de México que atraviesa el Golfo de México para ir a hablar con los de Chichén Itzá. Ellos les enseñan su cultura y les dan permiso para ocupar las tierras altas de Guatemala. Sí, lo tengo apuntado. Vamos a ver. ¿El grupo era los Acales? No. No. Oh, no. Revisen todas sus notas, por favor. Vamos a ver quién encuentra esta información. Ok. Es que Catherine dice que no lo vimos. Pero de que no lo hayamos visto a que ella no lo recuerde no es lo mismo. ¿Ah? Yo, pues sí, solo tengo apuntado los Acales que Los sepa. acalanes son otra cosa. No, no, no. Acales. Ok. No, no. Puede pasar su micrófono y su cámara. Por favor, Karen Andrea Soto Mejía. Karen Andrea. Karen Andrea Soto Mejía. Buenos días, Karen. ¿No puede encender su micrófono? Perdón, Arqui, es que cambié de dispositivo. Ya. Bueno, Karen, revise sus notas, por favor, de la clase pasada. Sí, ahorita buscaré. Todos revisen sus notas, por favor.
No es posible. Estudiantes universitarios de mitad de carrera. Andrea Isabel, por favor. Buenos días, arquitecto. Yo tengo apuntado que es en Tulancingo y se les permitió colonizar el Quiché. Así es, exactamente. Entonces, sí lo vimos. Sí lo vimos. Yo sé que lo vimos. Pero no sé por qué ustedes no lo apuntaron. Esta es la parte más importante para nosotros los guatemaltecos aquí, para entender por qué razón los maya quichés no escriben jeroglíficos, ¿verdad? Ellos son mayas, pero no nacieron mayas desde el principio, o sea, ellos no vienen de Mirador, no vienen del centro de la península de Yucatán, no vienen del centro norte del Petén, ¿verdad? No vienen de Tikal, ellos vienen del centro de México. Del centro de México y voy a compartir pantalla. Vamos a ver, ¿qué se hizo? Aquí está. Compartir pantalla. Me van a decir ustedes si la miran completa. Por favor, avísenme si miran completa la pantalla. Por favor, que alguien me avise. Sí, No aquí escucho. sí se mira. Ah, vale, gracias, sí, sí se ve. Bueno, hablé de este lugar, Tulancingo, decía la compañera, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos como Tula. Y si yo busco aquí arriba y pongo Tula, Tula, aquí está Tulancingo, Hidalgo, ¿verdad? Quiero buscarla. Me remite a esta parte de México. Miren, ahí está Tulancingo. ¿La ven? Avíseme alguien, por favor, quiero escuchar si ven donde dice Tulancingo. Sí, aquí se mira. Gracias. Pues estas personas, empujadas por otras, que estaban empujadas por otras, que estaban empujadas por otras, ¿verdad? Esto también se convierte como en una mesa de billar. Ese grupo quiso establecer relación con los mayas durante el postclásico. Pero ¿cómo se llaman estos indígenas de aquí abajo que no eran olmecas en ese momento? Eran, ya se me va a venir el nombre, aquí abajo había, abajo del Golfo de México había guerra, ¿verdad? Entonces ellos no podían hacer el recorrido por tierra, sino que lo hacen por mar, atraviesan el Golfo, por aquí donde va pasando la manita, y llegan a Chichén Itzá. Chichén Itzá, vamos a buscarlo ahora acá, ¿dónde está? Chichén Itzá, señalarlo. Ahí está. Ellos vienen aquí al norte de Yucatán, de la península de Yucatán, toda esa es la península de Yucatán, ¿verdad? Y llegan a Chichén Itzá y hablan con los de Chichén, pero los de Chichén son mayas itzáes, así como Petén Itzá es de los itzáes, ¿verdad? Entonces Chichén Itzá era maya y vienen estos de Tula eh, y platican con los de Chichén Itzá y los de Chichén Itzá los reciben en su territorio y les enseñan el idioma, les enseñan sus dioses, o sea, su cosmovisión, ¿verdad? Y se dan cuenta que tienen dioses que son los mismos. Por ejemplo, para aquellos hay un dios que se llama Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada. Y vienen los de Chichén Itzá y dicen, nosotros tenemos un dios que se llama Kukulcán, que quiere decir serpiente emplumada. Entonces, váyanse ustedes ya que son mayas, les enseñamos la cultura maya, no a escribir, porque eso es un proceso muy largo. Vayan a ocupar un espacio especial y ellos vinieron caminando y llegaron a ocupar esta zona del Quiché, el altiplano guatemalteco. Por eso en el altiplano guatemalteco hay mayas, pero ninguno de ellos sabe escribir jeroglíficos. La escritura jeroglífica se perdió a finales del clásico y no llegó, al final, y apenas llegó a principio del posclásico y se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Estos de aquí nunca escribieron con jeroglíficos, ¿verdad? Ellos tenían otras formas de tradición que tenía que ver con la tradición oral, ¿verdad?
Bueno, entonces ellos son los mayas quichés, cachiqueles, man, pocomán, o sea, van a venir poblaciones. Quiere decir que estos mayas que están actualmente en el altiplano guatemalteco tienen un origen en en el centro de México, ¿verdad? Se mayanizan y se vienen a ocupar esta zona, ¿verdad? Ellos son. Pero también hice el comentario de que pasaron por territorio, ahí sí, de los acalaes, porque el territorio de los acalaes es este de acá, esta parte que estoy moviendo la manita, digamos que al norte de Huehuetenango, el sur de esta parte oeste del Petén, ¿verdad? Esta parte de Chiapas, ¿verdad? Aquí están estos acalaes y los lacandones, los lacandones. Y los lacandones fueron los que acapararon una nueva forma de poder en el postclásico. Y esa nueva forma de poder era el poder del comercio por las rutas fluviales, por agua, porque ellos aquí tenían conexión por el Usumacinta hacia el Golfo de México, por el Motagua hacia el Caribe y por los varios ríos, que hay un montón acá, ¿verdad? El Samalá, por ejemplo, hacia el Pacífico. Y de hecho, los españoles encontraron a indígenas aquí comerciando piezas de oro fabricadas en Costa Rica, fabricadas en Panamá, fabricadas en Colombia, y que las traían para los mercados mayas de Chichén Itzá y toda esta zona, ¿verdad? Ese comercio que se hacía con canoas fabricadas en esta zona del corazón del área Calá, el área lacandona, ¿verdad? Y llevada por ríos hacia los mares, llevadas hasta América del Sur, o aquí a México es América del Norte, ¿verdad? Ese nuevo poder era de los lacandones, que tampoco escribían jeroglíficos, los lacandones, pero ellos, al obtener ese nuevo poder, hicieron, digamos, daño a la cultura maya, porque la cultura maya y las culturas mexicas y demás que se manejaban por tierra, tenían ciudades importantes a donde cobraban el peaje por pasar, que perdieron importancia. Si ahora los productos van por mar, ¿por qué habríamos de pagar un peaje por tierra? Entonces se rompen las líneas de comercio terrestres y esas ciudades se vienen abajo. El posclásico es una decadencia muy grande para grandes ciudades que eran territorios de peaje de rutas comerciales, ¿verdad? Y no les da tiempo a los acalaes de reorganizarse y gestionar todo ese poder porque vienen los españoles. Y Domingo de Vico va a atravesar ese espacio acalá y Domingo de Vico va a evangelizar en esta zona, en la zona de Alta Verapaz, Cobán, incluso va a llegar hasta el lago de Izabal, me imagino que por estos ríos, ¿verdad? Los ríos que terminan en el lago de Izabal, y al venir de regreso de ahí es que lo matan los acalaes, porque ellos ven en los españoles a esos enemigos que les quieren quitar su poder comercial. De hecho, los españoles ya gestionaron un poder comercial con los tlaxcaltecas, porque cuando se alían, cuando hacen alianza los españoles con Hernán Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés les ofrece muchas cosas y está con la intención de cumplirlas al principio, ¿verdad? Y por eso se asocian los indígenas a Hernán Cortés y esos conocen las rutas comerciales a pie, ¿verdad? Y estos son los pochtecas, así se llama ese grupo social que es el comerciante, ¿verdad? Comerciante de rutas a pie, que usan tamemes, que son los que cargan bultos en la espalda, y así andan llevando productos y servicios por toda el área mesoamericana, con estaciones y puntos de peaje, ¿verdad? Entonces, estos lacandones tienen como enemigos también a los tlaxcaltecas y a todos los demás, porque ellos por las rutas fluviales quitan el poder a los que tienen rutas terrestres. No sé si me explico. Voy a dejar de compartir un momento. Permítanme, no sé si esto, eh, de- dejar de compartir.
Quiero, por favor, que Marvin Aníbal encienda su micrófono y su cámara. Buen día, Arqui. Explíqueme usted lo que he platicado hoy para ver yo si comprendió el asunto. Qué bueno. Entonces, un poquito antes estaba hablando acerca de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas y acerca de cómo esto llegó a afectar negativamente a la corona, como que hizo muchos conflictos y así lo veían, al menos en España, ¿verdad? Y que perdió mucho como que su poder imperialista ya para ese entonces. Y que también le resienten a él mucho la influencia a la baja de la corona, como decía. Em, y que también, como haciendo resumen, de que cuando los españoles llegan a América, por el hecho de que la civilización prehispánica ya estaba en decadencia, se les hizo mucho más fácil el venir y dividir y colonizar, ¿verdad? Y también hablaba un poco del tema de la población actual que está en el altiplano de Quiché, de Guatemala, que serían los mayas quiché, que como resaltaba de nuevo, no escriben los jeroglíficos porque les tomó mucho, o era como que muy difícil asimilarse a esa cultura, ellos tienen otra forma de expresarse. Y hablaba también de las rutas fluviales, de los acalaes, de los lacandones, y, y esa relación que tenían y la influencia. Sí, sí, pero ¿cuál viene a ser la causa de esta decadencia de la civilización maya durante el posclásico? Pues algo que hablamos desde el principio era esa agricultura extensiva, creo que era, si no me recuerdo, No, que no, es no, no, parte no, de no, 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 no. Estoy hablando del postclásico. postclásico. Eh, pues yo diría que sería por esta como que división en general de los distintos pueblos indígenas que son como que puestos unos contra los otros y digamos por el tema de venir y apaciguar a la región, habían unos que tenían conflictos con otros y así y viceversa y así es como que dividen y conquistan eventualmente diría yo. Pero mire, no, no es eso. Lo acabo de decir y por eso fue que yo quise preguntarle a usted para entender un poco si han comprendido el punto. La causa, lo repito, la causa de la decadencia de los sitios en el posclásico es el aparecimiento de una cultura fluvial que usa rutas en agua para comercializar productos y servicios, en contra de lo que se había hecho siempre que era terrestre. Entonces, como ya no hay necesidad de pagar peajes, los sitios que estaban acostumbrados a recibir un ingreso económico por peaje se vienen abajo. ¿Ya? O sea, ese cambio de cultura de comercio por tierra al comercio por mar y por ríos, ¿verdad? Le quita el poder a muchas ciudades que están acostumbradas al comercio por tierra. Así de sencillo. Esa es la causa de la decadencia. Y los españoles, además, ¿verdad? Que ya vienen en esa época y empiezan a hacer de las suyas con una cultura que no tiene ningún respeto por las tradiciones locales, ¿no? Que ellos traen sus propias formas de comercio, de control de Estado, de enseñanza, de religión, ¿verdad? Otra manera de entender el universo. Gracias, Marvin. Puede apagar su micrófono. Ahora le pregunto vamos a ver, Ivette Liz. Por favor, Ivette, ¿puede encender su micrófono y su cámara? Sí, aquí. Sí, ¿qué podría pasar si, con la arquitectura, si hay personajes como Domingo de Vico que quiere construir iglesias? ¿Qué debería hacer él para construir iglesias?
Pues creo que con lo que estábamos hablando, él tenía a su favor que se llevaba bien con los pueblos indígenas, así que por parte de mano de obra, pues sí tenía bastante ayuda. Sí, pero recuérdese que él era de una cultura totalmente distinta. Había estudiado en Úbeda, después en Salamanca, ¿verdad? Y luego viene aquí con su forma de entender el mundo y se topa con una cultura totalmente distinta. ¿Qué tiene que hacer para construir iglesias entonces? Imagínese usted qué puede ser, qué pudo haber hecho. Yo creo que tal vez hubo ahí una combinación de las dos culturas y en base, Sí, bueno, con sí, eso ya como que los indígenas también se sentían representados con los edificios que ya iban creando. ajá, sí, sí, les voy a enseñar, gracias, puede apagar su micrófono y su cámara. Asociarse. Eh, Domingo de Vico habla el idioma local, los idiomas locales, pero él tiene una cultura distinta y él sabe que para adorar a Dios, Jesús, María, los apóstoles y demás, que los indígenas no saben nada de eso, pues hay que enseñarles, ¿no? Y hay que reproducir los espacios que en Europa se usaban para eso. Pero ¿cómo va a ser? No va a construir aquí una catedral gótica, ¿verdad? Porque no puede, literalmente no puede hacer eso. Entonces eh, em, a, va a combinar, vamos a ver, vamos a ver, me dice, yo voy a apagar el Google Earth y voy a ver esto. Miran ustedes lo que el cambio en la pantalla. ¿Ven un cambio No, en la No se ve. pantalla? no se ve nada. ¿Perdón? Todavía no se ve nada. No se ve nada. No. Entonces no era esa la manera de compartir. Vamos a ver, Voy a dejar de compartir. Es que estas ondas. eh, no, eh, eh, me dice en qué momento se mira mi pantalla. Ahora ¿Se sí. ve ahora? Sí, ya se ve. Ahora se ven muchas, ¿verdad? Muchas imágenes. Correcto. De todas estas voy a escoger una. Voy a escoger esta de acá. Y la voy a ampliar. Primero ir, ¿verdad? Ir a ese sitio. La ermita del soldado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Fue presentada en el simposio del 2022. Ah, no, en el simposio 22 del año 2008. Es una investigación de Zoila Rodríguez Girón, que es arqueóloga. Yo creo que ya murió, Zoila Rodríguez, creo que ya murió. Ah, penita la fotita. No, esa no. Esa investigación la vamos a cerrar. Yo quería ver esa foto en especial. Vamos a ver esta. Es de la Asociación Tikal. Ermita del Sol, es la misma, será. Es la misma. ¿Y por qué vemos tan chiquita la foto aquí? Vamos a ver esta. Ir. En el interior de esa ermita, hay pintura mural, hay escultura diríamos nosotros ahora, muy baja calidad. Y vamos a ver esta foto, tampoco la podemos ampliar. Miren, la pintura en el interior parece que la hicieron niños. Ah, qué poca información estoy pudiendo mostrarles. Pero bueno, me voy a centrar en esta imagen de acá, a donde se ve un graderío y se ve una cela arriba. Esta parte de abajo es idéntica a los templos mayas del posclásico, sobre todo en el área de Yucatán, que es un área kárstica, y en algunas cuevas escondidas así bajo tierra, en cenotes y en áreas así de donde se pierden los ríos. Hay templitos muy parecidos a estos, muy parecidos. Sobre todo la parte de abajo, miren, graderío y una plataforma y una segunda plataforma.
Y luego un camarín, solo que en este caso ese no, es muy grande en función de lo que hay abajo. Si recordamos las pirámides mayas son enormes en la parte de abajo y arriba un camarín muy pequeño. Pero Domingo de Vico, él necesitaba un espacio más grande. No tiene la fuerza para construir una pirámide maya, entonces hace como los mayas, o tal vez esto era maya antes, y encima le construye esta parte de su ermita, pero tiene esta puerta con arco de medio punto y eso los mayas no lo tenían. Esto es español. Y le pone un techo con madera y teja. Eso es español. Entonces, lo que dice la compañera, lo que hizo Domingo fue combinar su cultura española con las tradiciones constructivas locales y hacer algo que le pueda servir a él a como dé lugar, ¿verdad? Con materiales muy simples y muy sencillos. Eso es lo que hace Domingo de Vico en Verapaz, pero le funciona. Y los indígenas, como él era muy respetuoso, les hablaba en sus lenguas, les enseñaba el catecismo, les enseñaba a leer y escribir. Eso sucedía en estos espacios. Y construyó muchas ermitas. Vamos a ver acá, por eso hay bastantes. Si yo pongo, no, es que no hay un mapa aquí en Guatemala que hable de todas las ermitas que hay en la Verapaz. Es un estudio que yo estoy haciendo ahora. Otros habrán estudiado, pero yo no he encontrado mucho esas publicaciones. De hecho, he tenido que ir al lugar para, para geoposicionar algunas ermitas en el área de Alta y de Baja Verapaz. Bueno, eso es lo que hace Domingo de Vico, lo que llamamos sincretismo, un sincretismo cultural. Voy a ampliar y dejar de compartir. Dejar de compartir. Sí, entonces Domingo de Vico va a producir un sincretismo cultural en el que con la mano de obra indígena y respetando algunos principios indígenas como escalinata central y construcción en plataforma, poner arriba la cela, ¿verdad? Pero ya a partir de eso, con sus técnicas, eso significó que tuvo que buscar arcilla, que tuvo que enseñar a hacer tejas, que tuvo que hacer hornos para cocinar la teja y endurecerla, ¿verdad? Y que tuvo que cortar madera en formatos específicos para hacer vigas, ¿verdad? Para hacer todo ese entramado, todo el artesonado de madera, y sobre ese artesonado de madera poner tejas a la manera española. Él tuvo que enseñar a la gente a hacer eso. Eso pasó ahí arriba. Allá en el norte, digamos, en el norte como Alta Verapaz, también Baja Verapaz e Izabal. Mientras que aquí más al sur, en el altiplano guatemalteco, porque ahí estuvieron las sedes de la capitanía, como Santiago, ¿cómo se llama la sede de la capitanía? Santiago los Caballeros, en su sede de Tecpan, después en la sede de Ciudad Vieja, ¿verdad? En esas sedes. Ahí no se producía eso, no se produjo el sincretismo, porque los españoles no quisieron ver pirámides, ¿verdad? Ellos quisieron hacer ciudades como las tenían en España. Por eso usan en Antigua Guatemala la retícula, ¿verdad? Así de calles y avenidas, y a partir de esa retícula construir hacia arriba y no haciendo una gran pirámide abajo para poner un templito ahí arriba. No, ellos empezaron, digamos, de cero, sin tomar en cuenta el criterio indígena. Los pueblos indígenas se van a rebelar, los españoles los van a someter y van a estar en ese estira y encoge durante algún tiempo y van a ir ganando los españoles, ganando los españoles, ganando los españoles, sometiendo indígenas, sometiendo indígenas, sometiendo indígenas, pero habrán lugares que tardarán más haciendo la guerra o no dejándose de los españoles, hasta que se va a producir, sí, realmente una última conquista, diríamos, ¿verdad? Un último sometimiento, y es la de los indígenas itzáes que estaban en Tayasal, a orillas del lago Petén Itzá.
eran itzáes, como Chichén Itzá. Toda esa región era Itzá. Y hablan Itzá. Todavía actualmente algunas personas hablan Itzá. En el proyecto Cuenca Mirador en el que trabajo se trata de recuperar mucho este idioma Itzá. El asunto está que se considera que cuando los itzáes caen, ese será el final del postclásico, ¿verdad? Y ahí terminan los contenidos los contenidos, digamos, históricos de nuestra clase de análisis de arquitectura prehispánica. Hemos visto preclásico, ese desarrollo fabuloso, ¿verdad? De cuando nacen, crecen, alcanzan ese gran desarrollo y después decaen en hasta nueve periodos de decadencia que vimos para Mirador, hasta ese abandono, ¿verdad? Y se termina ahí el preclásico. Luego se va a generar el clásico que tendrá esas dos partes, el clásico temprano y el clásico tardío, divididos por esa invasión de tribus del norte, teotihuacanos, ¿verdad? Que vinieron a hacer la guerra y que enseñaron técnicas distintas de guerra en el área maya, pero que fueron abolidos y los mayas recuperan su fuerza, ¿verdad? Dejan de ser dominados, como dicen los mexicanos, el dominio mexicano, dejan de tener esa influencia y recuperan sus antiguas tradiciones y hacen ese clásico tardío tan fabuloso que es el que da lugar a esas construcciones como Tikal y Yaxá y todos estos lugares preciosos del clásico, ¿verdad? Que también decaen. Y esa decadencia va a producir esa migración en contra de las agujas del reloj propia del postclásico y van a ir tratando de recuperarse hasta que fundan en Chichén Itzá esa nueva forma de gobierno que es la forma multepal, ¿verdad? Y esa forma multepal será la forma de ese nuevo control de todo el territorio maya que abarcará el sur de Guatemala, abarcará El Salvador, Honduras y el sur de México. Ahora el área maya es grande, pero esa Chichén Itzá tampoco va a durar todo el tiempo. Ese multipal va a durar poco tiempo en realidad. Se van a pelear las familias Sioux, de los Itzáes, de los Chen, creo que es el otro apellido, ¿verdad? No van a lograr controlar mucho tiempo así asociados. Y más o menos en esa temporada es que llegan los de Tulán, ¿verdad? Los de Tula llegan a Chichén Itzá y los mayanizan y los mandan para el área guatemalteca del altiplano, ¿verdad? Y luego vienen los españoles. Y el último territorio sometido por los españoles fue el área de Tayasal en el Petén. Preguntas o comentarios, por favor. Kenia Gabriela Delgado, encienda su micrófono y su cámara. Kenia, por favor, Sí. pregúnteme algo. Permítame. Bueno, donde me perdí un poquito y no logré apuntar mucho fue donde mencionó que el postclásico terminó con la caída de los itzáes. Ahí sí no logré apuntar mucho, no sé si me podrían explicar un poquito más sobre cómo fue que ocurrió esto. Bueno, el intento de pacificar Tezulutlán fue a fin de cuentas un intento fallido. Durante el tiempo de Domingo de Vico y de Fray Bartolomé y todo, estuvo bajo control, pero mataron a Domingo de Vico. Fray Bartolomé estaba para arriba y para abajo con Europa. Esa zona se vuelve a ser territorio de guerra. Los españoles van a dominar ese espacio, ¿verdad? Van a someter, digamos que por la fuerza, al área de Cobán, y por la fuerza al altiplano guatemalteco, y por la fuerza al sur de Guatemala. Los españoles están sometiendo a los grupos indígenas, pero hay indígenas rebeldes que hacen la guerra, entre ellos los itzáes de Petén Itzá, de Tayasal, hasta que llegarán los españoles y van a someter a los itzáes. Hay una fecha para eso. Busquémosla, búsquela por favor, Kenia, usted. Busque la fecha, busque
Caída del rey Canek. Caída del rey Canek de Tayasal. 1600 algo creo que es. Me sale 1697. Tan tarde. 1697. Esa es la fecha de el final del postclásico, ¿verdad? A partir de eso es colonial, no. El colonial está desde 1492 que viene Cristóbal Colón. Desde ahí empieza ya el periodo colonial, ¿verdad? Pero ya vimos que a Guatemala fue en 1524 que entraron los españoles. Cuando entran los españoles, viene junto a su cultura de idioma, de religión, una cultura constructiva distinta, ¿verdad? La de la teja, la de la madera, en formatos específicos, la construcción de tapial, ¿verdad? Esos son sistemas constructivos importados, no son los locales. Pero con ejemplos como el de la Capilla del Soldado, vemos que hay un sincretismo, hay una asociación, hay una simbiosis entre la arquitectura local tradicional maya y la arquitectura nueva que llevaron los españoles. Ahí vemos plataformas, vemos graderíos, pero también vemos teja y madera al estilo español, ¿verdad? Eso ya es sincretismo. En el curso de análisis de la arquitectura colonial, ya mirarán ustedes ese sincretismo, o si, como en el caso de Antigua, nada de sincretismo, todo español y mano de obra indígena. Sí van a permear algunos aspectos indígenas aún en la construcción muy española, ¿verdad? Los indígenas van a expresar mucho de su arte y de su manera de entender el mundo a través de estas construcciones españolas sin que los españoles se den cuenta, ¿verdad? Eso va a pasar. Gracias. Puede apagar su micrófono y su cámara, Kenia. Le pedimos a Jonathan Giovanni, por favor. Jonathan Giovanni, encienda su micrófono y su cámara. Jonathan Sí, buenos Giovanni, días. ¿cómo le va? Bien. Pregúnteme algo, por favor. Pues tal vez me da un poco de duda en lo que mencionó de que si los españoles hubieran llegado un poquito antes, cuando los mayas estaban en su pico, pues cree que sí hubiera tenido un gran impacto en la actualidad o en algún momento como que sí hubiera pasado lo mismo. Claro, fíjese, Jonathan, que cuando vienen los españoles, los espacios mayas que conocen de las orillas del mar, ¿verdad? Como Tulum, ¿verdad? Esos son los espacios que son pequeñas ciudades, pequeñísimas ciudades, postclásicas. Nada que ver con la fuerza que tuvo en algún momento Chichén Itzá. Nada que ver con la fuerza enorme que tuvo en algún momento el Mirador, mucho antes. Entonces, si los españoles hubieran venido en época de ese gran desarrollo, los españoles no eran nada. Y fácilmente los indígenas hubieran podido hacerle la guerra a los españoles y acabarlos. Pero no, ellos vinieron en una época posterior cuando ya los mayas estaban, diríamos, en decadencia. Por eso los pudieron dominar. ¿Me explico? Ese es el punto. Ese es el punto. Vinieron cabalmente en un momento en el que la cultura maya venía para abajo. No tenía la fuerza que alguna vez tuvo en el clásico y menos la fuerza enorme que tuvo en el preclásico, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Me explico? ¿Cierto? Ahora dígalo usted. Pues sí, prácticamente creo que igual y hubiera sido bastante bueno que pues, los mayas continuaran en la actualidad. Creo que ya es muy poco como lo que queda de lo que alguna vez fue, digamos, de nosotros, de nuestra cultura. Y pues de las personas que venimos pues de pueblos, creo que ya es algo como
que se está desvaneciendo prácticamente. Entonces, hubiera sido como genial que tanto la cultura maya existiera actualmente y pues que pues siguiera con sus creencias, con sus dioses, porque pues es algo bastante interesante. Y pues evitar la imposición del cristianismo. En teoría sí se ha mantenido. Se ha mantenido mucho de la tradición cultural guardada por el idioma. Por ejemplo, en los pueblos del altiplano y también en oriente del país, con idiomas como el achí, canjo, no, ¿cómo se llaman estos idiomas? Bueno, achí, pocomchí, quiché, cachiquel, sutujil, ¿verdad? Quechí, todos estos idiomas guardan la cultura, la guardan, o sea, se ha mantenido. Sí se ha mantenido. Lo que no se ha mantenido es la cultura constructiva, ¿verdad? Eso no, porque ya no pudieron ellos hacer ni ciudades, ni templos, ni nada. Ya no los españoles no los dejaron. Entonces esa tradición se perdió, sí, pero otras sí se están rescatando. Se está rescatando, por ejemplo, ese lenguaje gráfico como el del lienzo de Cuauhquetxolán, aunque no es maya. ¿Verdad? No es maya, pero es una forma también de transmitir información que usaban los indígenas americanos antes de la llegada de los españoles. Y ahí están con esos dibujos, ¿verdad? Esa cultura que se transmite por imágenes. Se ha rescatado también mucho del lenguaje jeroglífico, porque se ha traducido, se ha logrado descifrar mucho de la escritura jeroglífica. Todavía hay un montón de incógnitas, pero va creciendo la cantidad de jeroglíficos que se descifran. Y eso quiere decir que la cultura se rescata, no se ha perdido. ¿Verdad? Entonces eso es muy valioso, muy valioso. Y parece ser que dentro de la ritualidad escondida de los pueblos maya quichés, también se han escondido algunas formas algunas formas de entender el mundo, entender el universo, que han pervivido, pues se han mantenido, que ahí están aún, no se perdieron del todo. Esa es una gran cosa. Por supuesto que ha habido épocas en las que toda esa cultura indígena se ha perseguido y satanizado, cosas del demonio y no sé qué, y la tradición católica no le ha dejado espacio, ¿verdad? Pero no se ha perdido porque en escondidas muchos grupos sí mantuvieron su ritualidad. Ahora, más recientemente, digamos que en 1980, 1990, algunos gobiernos han querido rescatar incluso esa ritualidad y han permitido en lugares sagrados para los pueblos indígenas, como Ixinché, Tikal, ¿verdad? Poner, o aquí en Caminal Juyú, poner sus espacios y revivir esos rituales de ofrenda a sus dioses, que no son los dioses católicos. Será la madre tierra, será el dios de la vegetación, del viento, de la lluvia, ¿verdad? Y actualmente se hacen rituales en esos lugares. No sé si los han visto ustedes, ¿verdad? En Caminal Juyú, aquí en Guatemala, o en los sitios arqueológicos, se celebran ritos nuevamente. ¿Verdad? Yo creo que mucho de eso es como nuevo espectáculo, así como New Age, ¿verdad? Pero mucho se ha rescatado también. O sea, no está todo perdido, Jonathan. Algo se mantiene, ¿verdad? Bien, entonces, gracias. Ahora, usted que encienda su micrófono, por favor, no lo apague. Cierre la clase de hoy, por favor. Ciérrela, usted tiene 2 minutos para hacerlo. Pues lo que habló al principio fue sobre